Seguimos adelante con nuestro curso y vamos a ver los libros sapienciales y proféticos. No los vamos a ver en profundidad, pero sí unas pinceladas para que tengáis una idea clara de qué se trata. Son un grupo de libros que la Biblia hebrea llama simplemente los escritos. Los libros sapienciales para nosotros pues son libros relacionados pues con consejos, con la experiencia de la vida, con la oración, con la espiritualidad. Por tanto, unos libros bonitos de leer, sencillos, muy directos y que ofrecen pues un panorama de cómo se configura una vida creyente en torno a la alianza con Dios, en torno a la promesa de salvación y en el compromiso de que Dios y nosotros somos uno, estamos llamados al diálogo, estamos llamados al encuentro y el efecto es la salvación que Dios nos ofrece y promete en el futuro. Son unos libros que se escriben más o menos, estos son siempre fechas indicativas, desde el año 1000 a.C. en adelante, prácticamente hasta la época anterior al Nuevo Testamento. Por tanto, es un largo periodo de una enorme experiencia y donde la sabiduría popular, la forma de vida y tal, pues va transmitiéndose y va haciéndose cultura. El libro de los Salmos es muy significativo porque es una colección que abarca pues mucho tiempo, mucho espacio de tiempo y que reflejan la tradición orante, la tradición espiritual. Nosotros, los cristianos, utilizamos los salmos también como en Israel porque los salmos era lo que rezaba Jesús. Entonces, de alguna forma, nosotros al recitar los salmos estamos recitando la misma oración, lo mismo que recitaba Jesús en su oración pública o en su oración personal. Otro libro de los llamados sapienciales es el libro de los Proverbios, atribuido al rey Salomón, aunque fue recopilado en su actual composición en torno al año 300-200 a.C. ¿De qué trata? Bueno, es el libro más antiguo de este tipo de literatura llamada sapiencial. Son máximas, enseñanzas, dichos, están planteados en forma poética, son sentencias breves que intentan pues eso, facilitar la memorización. Digamos que lo que al final quiere este libro es crear una determinada cultura, una determinada manera de comportarse, de pensar o de analizar la realidad. Otro libro bien conocido es el libro de Job. Hay que decir que pertenece a un género literario que podríamos llamar, para entendernos, novela. No es una historia ocurrida, sino una novela que intenta responder una pregunta. El tema es el misterio del sufrimiento del justo, es decir, cómo es posible que si creemos en Dios y Dios nos va a premiar, por decirlo así, los malos pues parezca que prosperan y los buenos pues parece que no prosperan. Entonces se genera ahí un planteamiento de este problema en clave de novela, ¿vale? Para leerlo hay que entender que esta es la clave de lectura. Al final pues la cosa no se termina de resolver, pero sí queda como abierta, porque al final la historia es cosa de Dios y Dios tiene un plan y un proyecto que al final se desarrolla con el cumplimiento de su promesa y su fidelidad de que los que le son fieles, los que creen en Él, adquirirán una vida verdadera y unos bienes perdurables. Es un libro con mucho dramatismo, pero que dibuja muy bien una situación que cualquiera de nosotros pues, puede imaginar con facilidad. Por su parte, el llamado por nosotros el libro del Eclesiástico, también conocido como el Sirácida, porque conocemos el nombre
de su autor, el hijo de un señor que se llama Sirá ben Sirá. Es un libro muy conocido, muy utilizado también por los primeros cristianos y también por nosotros que lo manejamos. Es un estilo repetitivo, combina lo lírico con lo didáctico, tiene una clara influencia de la filosofía griega. Es un escrito que habla de la sabiduría, del don que supone para la persona pues, conducirse de forma sabia. La sabiduría no significa inteligencia en el sentido matemático, sino el saber conducirse por la vida de acuerdo al proyecto de Dios en cualquier circunstancia, en la personal, en la familiar, en la social, y tener una conducta moral correcta para aquellos que se dicen creyentes en Dios. El libro del Eclesiastés, por su parte, es parecido, aunque también lo llamamos Kohelet, que es la traducción hebrea de este nombre. Es un maestro que predica, que dirige una asamblea. El autor anónimo, pues más o menos vive entre el año 300 y 200 a.C. y viene a ser una especie de reflexión coloquial y filosófica sobre la vida y particularmente, bueno, teniendo en cuenta esa fidelidad a la alianza que se trazó el pueblo de Israel con Dios. Por su parte, el llamado libro de la sabiduría se atribuye a Salomón, pero evidentemente no lo es muy posterior, porque está escrito en el siglo I, justo antes de Jesucristo. Es el último libro del Antiguo Testamento, escrito fundamentalmente en griego. Y tiene una gran influencia de la cultura griega, que se nota en todos los capítulos. Es un comentario de tipo rabínico, con muchas alusiones al Antiguo Testamento, y habla de ¿qué? De la excelencia de la sabiduría y de la justicia. La sabiduría personificada es un poco un anticipo de lo que veremos en San Juan, y la sabiduría es como un don que Dios otorga a su pueblo. Aquí hay un valor en este libro donde se habla de que el ser humano ha sido creado para la inmortalidad y por tanto la sabiduría brota de esa relación frontal con Dios que dota o capacita al hombre para digámoslo así, una especie de pertenencia a lo divino, y lo divino tiene sentido o da sentido a la vida humana, a nada que el ser humano se pone a su alcance. Y el Cantar de los Cantares, que es un libro poético de amor entre Salomón y una supuesta novia, viene a ser un libro que habla de la relación esponsal entre Dios y su pueblo. Es un libro de mística prácticamente, y así lo ha interpretado siempre la Iglesia. De hecho, los libros sapienciales pues tienen, aparte que son fáciles de leer, algunos como el libro de la sabiduría son bien bonitos, pues tienen esa lectura de fondo, ¿no? Mística, de plegaria, de intimidad. Es como mirarse al alma a la luz de la fe y a la luz de la relación con Dios, por tanto. Nunca olvidemos que el Antiguo Testamento tiene una clave que es la referencia a la alianza. Dios dice, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, y ahí en ese punto se apoya la gran promesa de la salvación que Dios va a realizar o está realizando en la historia. Os animo a que no tengáis miedo a ninguno de ellos, únicamente saber que el libro de Job es una novela y que el libro del Cantar de los Cantares es una relación amorosa que se lee desde la relación de Dios con su pueblo. Dios es el novio, el pueblo es la novia. Vamos a adentrarnos ahora en los libros proféticos. No nos queda más remedio que hacerlo brevemente, porque cada uno de ellos nos llevaría pues mucho tiempo. Simplemente estamos a un nivel introductorio, un nivel de iniciación. Al hablar de los profetas tenemos que tener en cuenta varias cosas. Una, el profeta no es el que adivina el futuro. El profeta es el que habla en nombre de Dios
anuncia, consuela, alienta, y también en nombre de Dios denuncia y condena situaciones que no encajan con el proyecto de Dios, con la alianza. El proyecto de Dios es la salvación del género humano y por tanto que el ser humano tenga una conducta adecuada a su dignidad de imagen y semejanza de Dios. El profeta va a estar muy atento a lo que está pasando, no solamente denunciará las situaciones de transgresión, sino que también propondrá caminos de futuro y también alentará la esperanza del pueblo para que vuelva a la alianza y para que retorne a la relación amorosa con Dios, que es la fuente de su vida y la fuente de su salvación. Siempre habrá detrás de la palabra profética un anuncio y, curiosamente, ya desde nuestro punto de vista cristiano, una alusión a la época mesiánica, es decir, un anticipo a lo que será la misión y la actividad de Jesucristo. Es muy difícil entender a Jesús si no se tiene en cuenta a los profetas. En Israel el profeta tenía un enorme prestigio social y había auténticas falsificaciones. De hecho, la Sagrada Escritura señala quién es el verdadero profeta, quién es el falso profeta, cómo identificarlos, y insiste en que hay que hacer caso al verdadero profeta porque él es el que habla en nombre de Dios. El verdadero profeta no se erige como profeta, sino que es elegido por Dios como tal. En todos los textos hay un proceso, digamos, vocacional, donde Dios llama a alguien y ese alguien pues entabla un diálogo con el Señor y al final responde y se ofrece para la misión que se le encomienda. El profeta siempre habla en nombre de Dios, el profeta siempre actúa en nombre de Dios, el profeta incluso se sitúa de una forma, ¿cómo decirlo?, extraña dentro de la sociedad porque tiene que denunciar situaciones que a veces son desagradables e incluso entraña la persecución al profeta, que es lo que ocurre en la mayor parte de las veces. Ahora bien, el profeta es fiel a la palabra de Dios, sufre persecución por esa palabra y también por el cumplimiento fiel de la misión que se le ha encomendado. Mientras que los falsos profetas son aquellos que ellos mismos se erigen en profetas, que halagan a sus oyentes, que no son fieles a la palabra de Dios, sino a sí mismos, y que en definitiva pues bueno, hacen del profetismo una profesión y también una mentira. El verdadero profeta es bien identificado en la Sagrada Escritura y se sabe exactamente cómo identificar y cómo seguir al auténtico profeta y cómo no seguir al falso profeta. Vamos a ver así grosso modo un poco más en detalle algunos aspectos. Clasificamos en la Biblia dos grupos de profetas, dos libros, o sea, dos tipos de libros, los llamados profetas menores, que son libros pequeños, no quiere decir que los profetas sean de segunda categoría, y llamamos profetas mayores aquellos cuyos libros son más grandes y también revisten una especial significación, pero no porque sean unos más importantes que otros. Todos ellos dibujan un panorama que nos permite construir incluso toda un itinerario de espiritualidad, un itinerario también de denuncia y un itinerario de profecía y de anuncio y de esperanzador que va a desembocar después en el Nuevo Testamento y va a dejarse notar en las referencias constantes que Jesús hace justamente a los profetas. Los profetas tienen más o menos una secuenciación. Siempre ha habido profetismo en Israel, sobre todo a partir del año 1000 a.C., y más o menos aquí tenéis un cuadro de las distintas etapas y de los nombres más significativos. ¿De qué hablan los profetas? ¿Cuáles son sus temas? Pues la santidad de Dios, en la denuncia del pecado, el fracaso del pueblo escogido de Dios por no ser fiel a la alianza. Hay una llamadas al arrepentimiento, al cambio de actitud. Se habla del juicio de Dios si no se arrepienten, si no cambian de actitud.
También hay un juicio de Dios sobre, no solamente sobre Israel, sino sobre las naciones vecinas. También un anuncio de recuperación del pueblo, la venida del Mesías, también el rechazo del Mesías. Los temas son muy variados. Está también la restauración del pueblo escogido de Dios, está el tema del reino universal del Mesías, del Cristo que ha de venir. Son temas recurrentes y prácticamente presentes en todos los profetas, en todos los libros proféticos que tenemos en la Sagrada Escritura. Isaías es el profeta más utilizado en el Nuevo Testamento, hay unas alusiones constantes a él por distintos motivos, pero en realidad tenemos que decir que es un libro compuesto, digamos, en tres partes. El primer Isaías, digamos que es el profeta base, cuyo nombre es Isaías, que da lugar pues, a una escuela profética, una forma de pensar, una forma de anunciar. Este profeta tiene continuadores, tiene seguidores, que en la época de la deportación de Israel a Babilonia actúan y intervienen creando una segunda parte del libro que llamamos de Isaías, y una vez que se recupera la tierra, es decir, que es liberado Israel de la esclavitud de Babilonia y se le permite volver a Jerusalén, tenemos el tercer Isaías, es decir, una tercera redacción que se añade a las otras dos. Lo que vemos es un libro continuo, pero con tres partes bien definidas, con tres acentos bien diferentes. La primera parte es la vocación del profeta y la situación de denuncia de la infidelidad de Israel y el anuncio de la era mesiánica. La segunda parte consuela al pueblo de Israel, hablándole de cómo Dios va a intervenir para liberarlo de su esclavitud, para devolverle su confianza, porque Dios es el Dios de la historia y puede liberar. Y el tercer Isaías insiste en que el Mesías llegará, y que el Espíritu de Dios actuará y habrá unos cielos nuevos y una tierra nueva, una nueva situación para la humanidad. Jeremías es también un profeta muy estimado y que tiene mucho que ver con Jesús. Jeremías le toca denunciar crudamente las transgresiones de Israel, y también Jeremías predice la deportación a Babilonia, la destrucción del templo y cómo Dios va a establecer una nueva alianza. Esto es lo que más nos interesa a nosotros que al Nuevo Testamento. Una nueva alianza de la cual saldrá un nuevo pueblo y una ley, una forma de conducirse a la gente, no por leyes externas, sino porque Dios transformará el corazón de los hombres y mujeres por el don de su Espíritu y la acción mesiánica. Otro de los profetas importantes es Ezequiel. Ezequiel, he dicho importante un poco por subrayar su persona, no porque sea mejor profeta que Joel, por ejemplo, o Oseas, son distintos. Ezequiel vive la etapa anterior a la deportación de Babilonia y la etapa inmediatamente siguiente a la deportación. Y justamente su libro se divide en estas dos partes. Antes de la deportación es un lenguaje muy agresivo en el sentido de muy de denuncia de la situación equivocada de Israel y una invitación a la conversión. Cuando se produce ya la deportación, cambia el lenguaje y se convierte en un lenguaje lleno de esperanza, donde se empieza a hablar de la resurrección, se empieza a hablar de la época mesiánica con más fuerza. De hecho, hay muchos aspectos de Ezequiel que sobre todo aparecerán reflejados en las cartas de San Pablo y por supuesto en los evangelios. Aparece, por ejemplo, en Ezequiel el anuncio del don del Espíritu Santo, que será el modo como Dios habitará en cada hombre y mujer para construir una nueva humanidad que tiene como referente a un hijo del hombre, que es evidentemente el Mesías. El libro de Daniel es un libro muy raro porque tiene una redacción extraña. Se ve que hubo varios amanuenses, por decirlo así,
Es un libro que coincide con un género literario que se llama la apocalíptica, es decir, una mirada hacia el futuro, hacia el cumplimiento de las promesas. Hay algunos valores que nos interesan, bueno, nos interesan todos, pero es un lenguaje un poco extraño para nosotros, para nuestra cultura, pero se anuncia claramente al Mesías, se vuelve a hablar de la resurrección, del reino de Dios y, en definitiva, de la apertura de la historia a una acción soberana de Dios que pondrá en evidencia que el mal no puede dominar y que al final se va a imponer Dios como soberano de toda la tierra. Estos profetas mayores, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, hay que añadir también otro libro de las Lamentaciones, que bueno, pues hacen un retrato, digamos, como muy amplio de la situación que se vive cuando no se es fiel a la alianza y de la promesa de Dios que se va a cumplir siempre, que tiene como finalidad la salvación del género humano. Y para eso va a haber una mediación, que es la mediación del mismo Dios, que va a intervenir en la historia a través de alguien que se va a llamar el Mesías, el Cristo. Los profetas, como bien comprendéis, nos ponen ya en la línea de continuidad con el ministerio de Jesús que vamos a ver ya en el Nuevo Testamento. Y los llamados profetas menores son libros más pequeños y con mensajes como más puntuales, ¿vale? Pero hay algunos de ellos que son, bueno, todos son importantes, pero por ejemplo personalmente le tengo mucho cariño y simpatía a Oseas, que es un profeta que habla de dos cosas, dos imágenes bellísimas que ayudan a comprender quién es Dios para nosotros y la insistencia de Dios en buscarnos y en procurar nuestra salvación. Aparece la imagen de que Dios es como una mamá que cuida de su niño pequeño, que no nos va a abandonar nunca, que a pesar de todo va a querernos. Y también la otra imagen, que es también muy potente, es la del novio que está enamorado de su novia, la novia lo abandona, se prostituye, comete adulterio y sin embargo el novio no deja de quererla. Y justamente porque la quiere, es capaz de remontarse por encima de cualquier prejuicio, de sacar a su amada de la situación de ignominia y de indignidad en la que vive para llevarla al desierto, hablarle al corazón y revestirla de un nuevo traje de novia y restablecer con ella la relación de amor y de esponsalidad que siempre Dios quiere. Hay una relación muy íntima de esta imagen con lo que decía a propósito del Cantar de los Cantares. Dios se dibuja como mamá, ya lo vimos en el Éxodo, y Dios se dibuja también a sí mismo como un novio enamorado que quiere lo mejor para una relación de puro amor y en la cual Él entrega todo su ser y toda su vida para que esa relación no se interrumpa y la otra parte, la novia, es decir, su pueblo, salga restaurado y fortalecido.